En el año 1792, en una Italia llena de teatros y expectación, nació un niño en un mundo donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Un mundo en el que cada noche podía convertirse en un gran acontecimiento compartido. Se llamaba Gioacchino Rossini y nació en la ciudad de Pesaro. Creció rodeado de instrumentos, cantantes y partituras. Para él, la música no fue una elección, fue su idioma desde pequeño. Desde muy joven aprendió música con una facilidad extraordinaria. Mientras otros estudiaban despacio, él ya imaginaba melodías, escenas y aplausos. En su época, los teatros estaban llenos de vida. La gente acudía para emocionarse, reír, comentar lo que veía y salir tarareando las melodías que acababa de descubrir. Cuando una ópera gustaba, no bastaba con una sola función. El público quería nuevas historias, nuevas músicas y nuevas noches inolvidables. Por eso los compositores debían escribir rápido, y Rossini lo hacía como nadie. Muy pronto entendió que funcionaba en escena. Sabía escribir para las voces, para el ritmo del teatro y para la memoria del público. Y lo hacía a una velocidad que sorprendía a todos. En El Barbero de Sevilla, aparece Fígaro, un barbero ingenioso y charlatán que siempre tiene un plan. Ayuda a que dos jóvenes enamorados puedan estar juntos, entre engaños, risas y música imparable. Su energía es tan contagiosa que esta ópera se convirtió en una de las más divertidas de todos los tiempos. En La Gazza Ladra, todo comienza con unos redobles inolvidables. Una familia es acusada injustamente de un robo y la tensión crece, hasta que se descubre que la culpable era una simple urraca ladrona. Una historia ligera y oscura a la vez, con una de las oberturas más famosas de la historia. En La Italiana en Argel, una joven italiana llega a un país lejano y demuestra que la inteligencia puede más que la fuerza. Con humor, situaciones exageradas y música rapidísima, Rossini crea una comedia llena de ritmo y diversión. En La Cenerentola, Rossini cuenta la historia de Cenicienta sin magia ni hechizos. Aquí todo se resuelve gracias a la bondad, la inteligencia y la justicia. La música corre, salta y brilla hasta un final tan alegre que parece no querer terminar nunca. En Tancredi, la historia se vuelve más seria y emotiva. Un caballero regresa para reencontrarse con su amor y defender su honor. La música es delicada y expresiva, y una de sus melodías más famosas emocionó a todo el público de su tiempo. En Semiramide, todo es grande y espectacular. Reinas, palacios y secretos del pasado llenan el escenario. Rossini muestra aquí su lado más solemne, con una obertura majestuosa que anuncia una historia de poder y destino.
En Il signor Bruscino, Rossini se divierte jugando con la música y el teatro. La historia está llena de enredos, identidades falsas y situaciones absurdas. Incluso la obertura parece una broma musical llena de guiños y sorpresas. En Guillermo Tell, la música se vuelve épica. La historia habla de libertad, valentía y lucha contra la injusticia. Su obertura describe un amanecer tranquilo que acaba en una carrera llena de energía, una de las melodías más reconocidas de todos los tiempos. Ópera tras ópera, melodía tras melodía, el público salía del teatro silbando sin darse cuenta de que aquellas músicas se quedarían para siempre en su memoria. Rossini escribía deprisa porque su mundo se movía deprisa. Cada estreno era un gran acontecimiento, y cuando una ópera triunfaba, ya estaban esperando la siguiente. Pero un día, Rossini dejó de escribir óperas. Era joven, había conquistado los teatros más importantes y decidió detenerse cuando estaba en lo más alto. Siguió componiendo de otra manera. Música más íntima, obras religiosas y piezas llenas de humor y libertad. Ya no escribía para cumplir plazos, sino para disfrutar. Rossini vivió muchos años más. Y durante todo ese tiempo, sus melodías siguieron sonando en teatros, conciertos y escenarios de todo el mundo. Rápido, ingenioso y brillante. Rossini no solo escribió óperas, escribió música pensada para ser recordada. Y quizá, sin darte cuenta, hoy también hayas tarareado alguna de sus melodías.